Una noticia inesperada ha sacudido el mundo del espectáculo y ha puesto en el centro del debate público a Ana Obregón. La polémica ha estallado después de que diversas fuentes, entre ellas la revista Lecturas y el periodista Luis Pliego, revelaran que existen serias dudas sobre la paternidad biológica de Anita, la niña que Ana Obregón presentó al mundo como la hija de su fallecido hijo, Alex Lecquio. Esta revelación ha generado una gran conmoción, ya que, de confirmarse, se pondría en entredicho la versión que la actriz ha defendido desde el nacimiento de la pequeña. Desde que se conoció la existencia de Anita, Ana Obregón aseguró que había recurrido a la gestación subrogada en Estados Unidos para cumplir lo que describió como la última voluntad de su hijo, ser padre. Sin embargo, la información que ahora ha salido a la luz plantea dudas sobre si realmente el material genético utilizado para concebir a la niña pertenecía a Alex Lecquio o si, por el contrario, se utilizó el esperma de un donante anónimo. La controversia ha cobrado fuerza porque, según la legislación española, sería completamente imposible que se hubiera utilizado el semen de Alex Lecquio en este proceso. La ley establece que, tras el fallecimiento de un hombre, su material genético solo puede emplearse en técnicas de reproducción asistida si han pasado menos de 12 meses desde su muerte y siempre y cuando exista un consentimiento explícito por parte del donante en vida. En este caso, Ana Obregón no era la pareja de Alex, lo que descartaría cualquier posibilidad de que hubiera podido acceder legalmente a su esperma en España para emplearlo en un proceso de gestación subrogada en otro país. La normativa en España es muy estricta en este sentido y los bancos de semen nacionales no pueden permitir que una muestra sea utilizada fuera del plazo legalmente establecido ni que sea exportada a otro país para su uso posterior. De ahí que la versión oficial de Ana Obregón haya comenzado a generar cada vez más dudas entre la opinión pública y los medios de comunicación. Para comprender el origen de esta controversia, hay que remontarse al momento en el que Alex Lecquio comenzó su tratamiento contra el cáncer. Como sucede con muchos pacientes oncológicos que se enfrentan a procesos de quimioterapia, el joven decidió acudir a una clínica especializada en Madrid para congelar su esperma antes de iniciar el tratamiento, ya que los efectos de la medicación podrían afectar su fertilidad de manera irreversible. Este es un procedimiento médico común en estos casos, y se sabe que Alex acudió a la clínica acompañado de su padre, Alessandro Lecquio, para llevar a cabo este proceso. Las imágenes publicadas por Lecturas en su momento mostraban a ambos entrando en un centro especializado en fertilidad, lo que confirmaría que efectivamente se realizó la preservación del material genético de Alex en España. Sin embargo, lo que ahora genera confusión es cómo pudo utilizarse ese semen años después para concebir a Anita sin vulnerar la ley. Otro elemento que ha intensificado las especulaciones es la postura de Alessandro Lecquio, quien ha sido muy claro al afirmar que no reconoce legalmente a Anita como su nieta y que no tiene intención de contribuir económicamente a su manutención. Esta declaración ha generado múltiples interpretaciones, y hay quienes creen que el rechazo de Lecquio a asumir cualquier responsabilidad con respecto a la niña podría deberse a que sabe que Alex no es el padre biológico. Otros consideran que simplemente se trata de una decisión personal de no involucrarse en una situación que ha sido muy mediática y polémica desde el principio. En cualquier caso, su actitud ha avivado aún más las dudas y ha llevado a muchos a cuestionar si Ana Obregón ha contado toda la verdad sobre el origen de Anita o si hay detalles que ha preferido omitir. La gran incógnita en este asunto es si realmente el proceso de gestación subrogada se llevó a cabo con el esperma de Alex Lecquio o si, por el contrario, se recurrió a un donante anónimo. La única manera en la que se podría haber hecho de manera legal es que Alex también hubiera dejado una muestra de semen en Estados Unidos antes de su fallecimiento, algo que, hasta el momento, no ha sido confirmado ni desmentido. Si este hubiera sido el caso, la polémica quedaría cerrada, ya que el procedimiento se habría realizado conforme a la normativa estadounidense, que es mucho más flexible en comparación con la española en lo que respecta a la reproducción asistida y la utilización de material genético post-mortem. Sin embargo, la falta de claridad sobre este aspecto ha provocado que el debate siga abierto y que cada vez más personas se pregunten si realmente Ana Obregón ha sido completamente transparente con la historia de la concepción de Anita. En medio de todo este escándalo mediático que ha sacudido la opinión pública en España, ha surgido una nueva controversia que ha añadido más complejidad al debate: la inesperada comparación entre Ana Obregón y Belén Esteban. Aunque en un principio podría parecer que ambas figuras públicas no tienen relación entre sí, en los últimos días se ha planteado una cuestión que ha despertado un encendido debate en redes sociales y en los principales medios de comunicación. ¿Por qué se está tratando de manera distinta a Ana Obregón respecto a cómo fue tratada en su momento Belén Esteban? Este cuestionamiento ha surgido a raíz de una aparente doble vara de medir por parte de la prensa y la sociedad en general. Mientras que Belén Esteban fue duramente criticada durante años por exponer su vida privada en televisión y por hablar abiertamente sobre su hija Andrea Janeiro, Ana Obregón ha recibido un trato mucho más indulgente y hasta comprensivo, a pesar de que también ha convertido su maternidad en un tema de interés público.
Esta diferencia de trato ha llevado a muchos a preguntarse si realmente existe equidad en la forma en que los medios y el público juzgan a las figuras mediáticas, o si hay ciertos favoritismos que influyen en la percepción de determinados personajes. La comparación entre ambas mujeres ha tomado fuerza en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado opiniones divididas. Por un lado, hay quienes consideran que la diferencia de trato es evidente y que si en su día Belén Esteban fue ridiculizada por los medios por hacer de su vida privada un espectáculo televisivo, lo mismo debería aplicarse a Ana Obregón, quien ha ofrecido entrevistas exclusivas, ha protagonizado portadas de revistas y ha compartido públicamente cada detalle del nacimiento de Anita. En esta línea, algunos argumentan que Belén Esteban fue juzgada con mayor dureza simplemente porque no pertenecía a la élite cultural o a la clase social que sí representa a Ana Obregón, lo que reflejaría una cierta hipocresía dentro del mundo del espectáculo y el periodismo. Sin embargo, también hay quienes defienden que las circunstancias de ambas son completamente diferentes y que no se pueden comparar. Según esta postura, Ana Obregón ha vivido una tragedia devastadora con la muerte de su hijo Alex Lecquio, lo que ha generado un sentimiento de empatía y respeto hacia su decisión de ser madre mediante gestación subrogada. Para muchos, su situación no es equiparable a la de Belén Esteban, quien en su momento fue criticada no solo por hablar de su hija en televisión, sino también por la forma en que lo hacía, en medio de conflictos mediáticos y enfrentamientos con Jesulín de Ubrique, el padre de Andrea Janeiro. Además, hay quienes sostienen que el contexto mediático ha cambiado con los años y que la percepción de los personajes públicos ya no es la misma que hace 2 décadas, cuando Belén Esteban se convirtió en un fenómeno televisivo. Más allá de la polémica sobre el trato mediático de ambas mujeres, el caso de Ana Obregón ha abierto un debate aún más profundo sobre cuestiones legales y éticas que van mucho más allá del espectáculo televisivo. Uno de los puntos más discutidos es el uso de material genético después de la muerte de una persona y las implicaciones legales que esto conlleva. En España, la ley establece que el material genético de una persona fallecida solo puede utilizarse si hay un consentimiento expreso y si no han pasado más de 12 meses desde el fallecimiento. Esta normativa ha llevado a muchas personas a preguntarse cómo es posible que Ana Obregón haya utilizado el esperma de Alex Lecquio para concebir a Anita si la legislación española lo impide. El hecho de que la gestación subrogada de Anita se haya llevado a cabo en Estados Unidos añade aún más complejidad a la situación. En España, la gestación subrogada es ilegal y se considera una práctica que vulnera los derechos de las mujeres, pero en ciertos estados de EU es completamente legal y cuenta con un marco jurídico que regula estos procedimientos. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo el origen del material genético utilizado para la fecundación. Si el esperma de Alex Lecquio estaba almacenado en una clínica española, su traslado a otro país para ser empleado en un proceso de gestación subrogada podría haber representado una irregularidad legal. Esta cuestión ha despertado dudas sobre si realmente se utilizó el material genético de Alex Lecquio o si, por el contrario, se recurrió a un donante anónimo. Ante esta incertidumbre, la única forma de confirmar la filiación biológica de Anita sería mediante pruebas genéticas que corroboraran su parentesco con Alex Lecquio. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que Ana Obregón tenga intención de realizar ese procedimiento. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz han señalado que ella considera que no es necesario demostrar nada y que la niña es su nieta, independientemente de cualquier prueba científica. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y la opinión pública sigue dividida. La historia ha captado la atención de toda España y ha puesto sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la ética en la reproducción asistida, el papel de los medios de comunicación en la vida de las figuras públicas y la forma en que la sociedad reacciona ante ciertas decisiones personales. Más allá de las diferencias de opinión, lo cierto es que este caso no solo ha generado un enorme revuelo mediático, sino que también ha abierto una discusión profunda sobre temas que van más allá de la anécdota y que tocan aspectos clave de la bioética, la legislación y la moralidad en la sociedad actual. La comparación con Belén Esteban, lejos de ser un simple tema de tertulia televisiva, ha puesto de manifiesto que los criterios con los que se juzga a las figuras públicas no siempre son consistentes. Algunos opinan que Ana Obregón ha sido protegida por los medios debido a su trayectoria y su historia de pérdida, mientras que Belén Esteban, a pesar de haber sido una de las personalidades más mediáticas de España, nunca gozó de ese mismo respeto. Otros, sin embargo, insisten en que el caso de Ana Obregón es único y que no debería someterse al mismo tipo de críticas que en su día recibió Belén Esteban. Lo cierto es que esta historia sigue generando titulares, reacciones y discusiones, y no parece que vaya a resolverse pronto. La gran incógnita sobre la paternidad de Anita sigue sin esclarecerse, y con cada nueva revelación, la polémica solo se intensifica.
Lo que empezó como una historia de maternidad tardía y duelo se ha convertido en un caso mediático con implicaciones legales y éticas que podrían marcar un antes y un después en la forma en que España aborda estos temas. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la opinión pública sigue pendiente de cada nuevo giro en este mediático y complejo asunto. En medio del revuelo mediático generado por la historia de Ana Obregón y la gestación subrogada de su nieta-hija, ha surgido una polémica inesperada que ha rescatado del pasado una vieja discusión: el tratamiento desigual que los medios y la opinión pública han dado a diferentes figuras mediáticas cuando deciden exponer su vida privada. En esta ocasión, el nombre de Belén Esteban ha reaparecido en el centro del debate, sirviendo como punto de comparación y generando una oleada de reacciones en redes sociales, platós de televisión y artículos de opinión. La discusión se ha desatado a raíz de la cobertura mediática de Ana Obregón, que ha ofrecido múltiples exclusivas sobre su maternidad en diversas revistas y programas de televisión. Desde que anunció la llegada de la pequeña Anita, la presentadora ha relatado con detalle cada paso del proceso, desde la elección del vientre de alquiler hasta la llegada de la niña a España, pasando por la presunta voluntad de su hijo Alex Lecquio de convertirse en padre después de su fallecimiento. Este nivel de exposición pública ha llevado a muchos a recordar el caso de Belén Esteban, quien durante años fue señalada y criticada por hablar de su hija Andrea Janeiro en televisión. El argumento central de esta comparación radica en la aparente doble vara de medir con la que se han tratado ambas situaciones. Belén Esteban fue sometida a un escrutinio feroz por parte de la prensa y de la sociedad, acusada de lucrarse con su vida privada y de utilizar la imagen de su hija para obtener rédito mediático. La presión fue tal que, en 2009, el defensor del menor llegó a pedir a la Fiscalía que investigara si la exposición de Andrea Janeiro en los medios suponía una vulneración de sus derechos. Años después, la joven tomó la decisión de mantenerse completamente al margen de la vida pública, evitando aparecer en los medios y exigiendo respeto a su intimidad. Por el contrario, en el caso de Ana Obregón, la cobertura ha sido muy diferente. Aunque ha habido voces críticas, la mayoría de los medios han tratado su historia con un enfoque más compasivo, destacando el dolor que la actriz ha experimentado tras la muerte de su hijo y su intento por encontrar consuelo en la maternidad de su nieta. Se han publicado numerosos reportajes en los que se enfatiza el amor incondicional de Ana por la pequeña y la alegría que le ha devuelto a su vida, mientras que las críticas han quedado relegadas a un segundo plano. Este contraste ha generado una fuerte división en la opinión pública. Por un lado, están quienes defienden que las circunstancias son completamente distintas y que no se puede comparar la historia de Ana Obregón con la de Belén Esteban. Argumentan que la presentadora de televisión utilizaba su vida privada para generar contenido de tertulias y enfrentamientos en televisión, mientras que Ana Obregón ha compartido su historia desde el dolor y el amor por su hijo fallecido. Desde esta perspectiva, la actriz estaría contando su experiencia no por interés económico o mediático, sino como una forma de sobrellevar su duelo y compartir su proceso con quienes han vivido experiencias similares. Por otro lado, hay quienes consideran que, independientemente de las intenciones, la sobreexposición mediática de una menor es un hecho que debería ser tratado con el mismo criterio en todos los casos. Estos sectores argumentan que Ana Obregón ha publicado ya numerosas portadas en las que aparece con la pequeña, que ha relatado cada aspecto de su llegada al mundo y que, al hacerlo, ha convertido la historia de Anita en un asunto de dominio público, lo que podría afectar su vida en el futuro. Además, resaltan que, si Belén Esteban fue duramente criticada por hablar de su hija en televisión, lo mismo debería ocurrir con Ana Obregón. Pero la controversia no se detiene en la comparación mediática. El caso de Ana Obregón ha abierto una serie de interrogantes legales y éticos que han llevado el debate mucho más allá del mundo del corazón. Uno de los puntos más discutidos es el uso del material genético de una persona fallecida para concebir un hijo póstumo. La legislación española es clara en este sentido. Solo es posible recurrir al esperma de un fallecido si hay un consentimiento expreso y por escrito, y si no han pasado más de 12 meses desde su muerte. Sin embargo, la actriz ha asegurado que todo el proceso se llevó a cabo conforme a los deseos de su hijo, aunque no ha presentado documentos legales que lo respalden. Esta laguna ha dado pie a múltiples especulaciones. Una de las hipótesis es que Alex Lecquio habría dejado por escrito su voluntad de ser padre tras su fallecimiento, lo que habría permitido el uso de su material genético en el proceso de gestación subrogada. Otra posibilidad es que el esperma de Alex haya sido preservado en Estados Unidos, donde las leyes sobre reproducción asistida son distintas y más flexibles en comparación con las españolas. Sin embargo, también ha cobrado fuerza la teoría de que en realidad se haya recurrido a un donante anónimo y que la historia contada por Ana Obregón no sea completamente veraz. La única forma de despejar cualquier tipo de duda sobre la filiación biológica de la niña y de poner fin a las especulaciones que han inundado tanto los medios de comunicación como las redes sociales sería a través de una prueba de ADN.
Solo un análisis genético podría confirmar, sin margen de error, si efectivamente el material genético de Alex Lecquio fue utilizado en el proceso de gestación subrogada que trajo al mundo a Anita. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Ana Obregón ni de su entorno cercano que haga referencia a la posibilidad de someterse a este tipo de prueba. En ausencia de un análisis que aporte certezas, la incertidumbre sigue vigente y el debate se mantiene abierto, alimentado por cada nueva exclusiva, cada portada en las revistas y cada intervención pública de la actriz, quien ha insistido en reiteradas ocasiones en que su único propósito ha sido honrar la última voluntad de su hijo y encontrar una razón para seguir adelante tras la devastadora pérdida que sufrió con su fallecimiento. Desde que Ana Obregón anunciara la llegada de Anita al mundo, el caso ha generado una avalancha de opiniones divididas. Existen quienes defienden la decisión de la actriz, considerando que es un acto de amor y una forma de perpetuar la memoria de su hijo, asegurando que, independientemente de los cuestionamientos morales o éticos, lo realmente importante es que la menor tendrá todas las oportunidades y comodidades para llevar una vida plena. Según este sector de la opinión pública, Ana ha demostrado en múltiples ocasiones ser una madre entregada y con los recursos suficientes para brindarle a la niña un entorno estable y lleno de afecto. Desde esta perspectiva, su historia es vista como la de una mujer que, habiendo atravesado el peor dolor imaginable para una madre, la muerte de su único hijo, ha encontrado una manera de seguir adelante, manteniendo vivo su legado a través de Anita. Sin embargo, la otra cara del debate es mucho más crítica y pone el foco en cuestiones éticas y legales que no pueden pasarse por alto. Para muchas personas, la llegada de Anita no se produjo por el deseo genuino de dar vida a un nuevo ser humano, sino como una vía de escape emocional para sobrellevar el dolor de una pérdida irreparable. Bajo esta óptica, la niña ha nacido en un contexto en el que su existencia está inevitablemente ligada a la de su hermano fallecido, lo que podría derivar en importantes conflictos emocionales en su desarrollo. Quienes sostienen esta postura argumentan que ningún niño debería venir al mundo con el peso de ser la representación de otra persona o de convertirse en el centro de un relato destinado a sanar el sufrimiento de un progenitor. El debate ha alcanzado una nueva dimensión con el tratamiento que los medios de comunicación han dado al caso de Ana Obregón en comparación con otros personajes públicos que han expuesto su vida privada en el pasado. En este punto, el periodista Jesús Manuel Ruiz ha sido una de las voces más firmes en señalar la disparidad de criterios en el abordaje de estos temas. En su más reciente artículo, Ruiz resalta cómo la última exclusiva de la actriz ha vuelto a poner sobre la mesa esta diferencia de enfoques, subrayando que Ana Obregón ha protagonizado ya 8 portadas con la niña en apenas 2 años. Esta exposición mediática contrasta con otras figuras públicas que en su momento fueron duramente criticadas por compartir detalles de su vida personal con los medios. Uno de los ejemplos más citados en esta comparación es el de Belén Esteban y su hija Andrea Janeiro. En su momento, la colaboradora de televisión fue objeto de un intenso escrutinio por parte de la prensa y de la opinión pública debido a la frecuencia con la que hablaba de su hija en televisión. Se la acusó de convertir su maternidad en un espectáculo y de lucrarse con su vida privada. La presión mediática fue tan extrema que, al alcanzar la mayoría de edad, Andrea decidió apartarse por completo del foco público y exigir que se respetara su intimidad. El contraste con el caso de Ana Obregón es evidente. Mientras que Belén Esteban fue juzgada con dureza por exponer a su hija en los medios, Ana ha recibido un trato mucho más indulgente por parte de la prensa y del público en general. Para muchos, esta diferencia de criterios pone en evidencia un doble rasero en la manera en que se juzga a las figuras públicas dependiendo de su estatus o de la imagen que proyecten. Mientras que a algunas se las señala y se las critica sin piedad, a otras se les permite una exposición mediática similar sin que haya un rechazo generalizado. Sin embargo, otros consideran que las circunstancias de ambos casos son demasiado diferentes como para establecer comparaciones directas. Argumentan que, mientras Belén Esteban utilizó su historia personal en un contexto de entretenimiento televisivo, Ana Obregón ha compartido su experiencia desde el dolor y la pérdida, lo que le ha valido una mayor empatía por parte del público. Aún así, la cuestión de la sobreexposición de menores en los medios sigue siendo un tema espinoso que debería ser evaluado con el mismo rigor en todos los casos, independientemente de quién sea la protagonista de la historia. Más allá de la controversia mediática y de las comparaciones con otros personajes públicos, lo cierto es que el caso de Ana Obregón ha puesto sobre la mesa una serie de temas legales, éticos y sociales de gran relevancia, que no solo afectan a la actriz y su entorno cercano, sino que también involucran a la sociedad en general. La gestación subrogada, un proceso en el que una mujer lleva en su vientre a un hijo para otra persona o pareja, sigue siendo un tema altamente debatido en España debido a su complejidad y las implicaciones éticas y legales que conlleva. En este contexto, el caso de Ana Obregón ha resaltado las lagunas legales existentes en el país, dado que la gestación subrogada está expresamente prohibida en territorio español.
Esto ha obligado a muchos que desean recurrir a esta práctica a buscar soluciones en otros países donde la legislación permite la gestación subrogada, lo que abre un panorama de cuestiones legales que no son fáciles de resolver. El vacío legal creado por esta prohibición genera una serie de interrogantes que deben ser abordados por las autoridades competentes. ¿Qué mecanismos deberían implementarse para regular de forma adecuada esta práctica? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder a la maternidad o paternidad y la protección de los derechos de la madre subrogada y el niño en cuestión? La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre los aspectos éticos que involucra la gestación subrogada. Aunque algunos defienden que esta práctica debería ser legalizada bajo ciertas condiciones, como la de una regulación estricta que garantice la protección de los derechos de todas las partes implicadas, hay quienes piensan que la gestación subrogada es una forma de explotación, especialmente cuando se lleva a cabo en contextos de desigualdad socioeconómica. En este sentido, el caso de Ana Obregón y su hija Anita abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo regular esta práctica de manera que se protejan los derechos fundamentales de todos los implicados, incluyendo al niño que llega al mundo en circunstancias tan excepcionales. El debate sobre la gestación subrogada se complica aún más cuando se introduce la cuestión de la utilización de material genético de personas fallecidas. El caso de Ana Obregón ha planteado una pregunta que, hasta el momento, no ha sido respondida con claridad. ¿Realmente se utilizó el esperma de Alex Lecquio, el hijo de la actriz que falleció a causa de un cáncer, para concebir a Anita, o se recurrió a un donante anónimo? Este enigma ha alimentado aún más la controversia, pues la utilización de material genético de una persona fallecida es una cuestión que, legalmente, entra en un terreno gris. El uso del esperma de Alex Lecquio, si se ha confirmado, generaría aún más interrogantes sobre el consentimiento previo de Alex para que su material genético fuera utilizado en un proceso de gestación subrogada después de su muerte. ¿Es ético recurrir al material genético de una persona que ha fallecido, sin que haya existido una autorización expresa y documentada de esa persona mientras estaba viva? En ausencia de pruebas que demuestren que hubo un consentimiento previo, el uso del esperma de Alex podría verse como una violación a los derechos de la persona fallecida y a sus deseos. Este tipo de prácticas también abren la puerta a preguntas sobre la explotación de los cuerpos y la privacidad de los fallecidos, un terreno que hasta ahora ha sido poco explorado desde el punto de vista legal y ético. La única forma de obtener una respuesta definitiva a estas preguntas sería realizar un análisis genético que confirmara la filiación biológica de Anita. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación pública de que se vaya a llevar a cabo tal análisis, y tampoco se ha indicado que la actriz o su entorno cercano estén dispuestos a someterse a esta prueba. Esto deja espacio a las especulaciones, a las interpretaciones y, en última instancia, a un sinfín de titulares en los medios de comunicación que se alimentan de la incertidumbre y el misterio que rodean a esta historia. Las especulaciones continúan, y mientras no se resuelvan estas dudas, la polémica seguirá creciendo, pues las preguntas sin respuesta solo fomentan más controversia. En este sentido, el caso de Ana Obregón no solo ha generado titulares sensacionalistas, sino que también ha desatado una profunda reflexión sobre los límites de la privacidad en el ámbito público y sobre cómo la verdad es manipulada y construida por los medios de comunicación. En paralelo, la historia de Ana Obregón y su hija Anita se ha convertido en un fenómeno mediático que ha trascendido el ámbito del espectáculo y ha adquirido dimensiones mucho mayores. Más allá de las portadas de revistas y los programas de televisión que se hacen eco de la vida de la actriz, este caso ha abierto un debate sobre los límites de la maternidad en el siglo XXI, sobre las prácticas de reproducción asistida y sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de relatos públicos. El caso de Ana Obregón no solo se limita a ser una historia de amor, pérdida y maternidad, sino que también es un reflejo de cómo las narrativas sobre figuras públicas son creadas, amplificadas y gestionadas por los medios, que tienen un papel crucial en la forma en que el público percibe los hechos y los personajes. Desde la perspectiva de los medios de comunicación, el tratamiento que se le ha dado a la historia de Ana Obregón ha sido una muestra clara de cómo se puede construir un relato de acuerdo con los intereses y valores de las plataformas que lo difunden. Mientras que para algunos el caso de Ana representa un acto de coraje y resiliencia, para otros es una exposición innecesaria que pone en primer plano la vida de una niña en circunstancias que podrían ser consideradas inapropiadas. En este sentido, los medios de comunicación se han encargado de construir la imagen de Ana Obregón como una madre heroica que ha hecho todo lo posible por honrar la memoria de su hijo y, al mismo tiempo, han lanzado preguntas incómodas sobre los límites éticos de su comportamiento. El futuro de la niña Anita está, por supuesto, marcado por esta controversia mediática. Mientras sigue creciendo, rodeada de focos, cámaras y una atención constante por parte de los medios, solo el tiempo dirá qué impacto tendrá esta exposición en su vida. El hecho de que haya nacido en el centro de un torbellino mediático puede tener consecuencias significativas para su desarrollo emocional y psicológico.
Las presiones de vivir bajo la mirada pública, las expectativas de la sociedad y el peso de las decisiones de su madre podrían tener efectos a largo plazo, incluso si, en el presente, no se percibe de manera negativa. Lo que está claro es que, en este momento, la controversia en torno a la maternidad de Ana Obregón no parece tener visos de desaparecer pronto. La sociedad continúa dividida entre aquellos que apoyan a la actriz y aquellos que cuestionan las implicaciones de sus decisiones. El debate sigue abierto, y con cada nuevo desarrollo en el caso, el ruido mediático y la polarización de opiniones parece aumentar. Mientras tanto, solo queda esperar para ver cómo evolucionará esta historia, si la verdad se esclarecerá o si continuarán emergiendo nuevas preguntas. La sociedad sigue observando, y la controversia, con seguridad, continuará generando titulares, debates y reflexiones. Lo que sí es seguro es que este caso será recordado como uno de los más controvertidos en la historia reciente de la prensa del corazón en España, y probablemente no quedará resuelto de manera sencilla.